Hola a todos y bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en el mundo de los autoencoders dispersos. O sea, es para abreviar, exacto. O sea, es para los amigos, y sabes. Estos son la clave para entender cómo aprenden los modelos de lenguaje gigantes Así los LLMs. a los LMs. Y para esta inmersión vamos a analizar un artículo de Gonzalo, Paulo y Nora Belros de Eleuterai. Se titula Sparse Autoencoders Trained on the Same Data Learn Different Features. Interesante título, ¿verdad? Pero la pregunta central aquí es si los SAEs nos muestran un mapa universal de las características del modelo o solo nos dan una pequeña pista de algo mucho más complejo. Buena pregunta. Es como si buscáramos un tesoro en la mente de un LR. Me encanta la analogía, Mm, pero antes de adentrarnos en el artículo, creo que es importante comprender bien qué son los AES y por qué los usamos. Totalmente de acuerdo. Ya, Para los que no están familiarizados, imaginen que los LLMs con sus millones de parámetros son como ciudades enormes y laberínticas. me gusta esa imagen. Cada neurona en un LLM sería un edificio en esa ciudad. Y cuando se activa es como si se encendieran las luces de ese edificio. Ya veo. Entonces los C serían como los mapas de esa ciudad. En cierto modo, sí. Nos ayudan a interpretar esas activaciones tan complejas de las redes neuronales. O sea que dividen esa ciudad enorme en partes más pequeñas y fáciles de entender. Exacto, como si separáramos la ciudad en calles, parques, barrios. Entonces nos permiten leer la mente del LLM y entender qué información está procesando. Exactamente. Y un problema que los SAES resuelven muy bien es el de la polisemia. ¿Te has fijado que una misma palabra puede tener muchos significados? Claro, como banco puede ser el lugar donde guardas tu dinero o la orilla de un río. Exacto. En los LLMs la polisemia significa que una neurona se activa para muchos conceptos que parecen no tener relación. Sería como si un solo edificio en la ciudad fuera un banco, un hospital y una escuela al mismo tiempo. Un caos total. Imagínate. Y ahí es donde entran los SAES. Nos ayudan a distinguir entre los diferentes significados que una neurona puede representar. Fascinante. Y si no me equivoco, este estudio entrenó varios AIs con los mismos datos de diferentes LLMs, ¿verdad? Sí, pero con puntos de partida aleatorios, como si tuviéramos varios equipos de cartógrafos, cada uno con una brújula un poco desalineada. Entiendo. Y la gran sorpresa fue que, a pesar de tener la misma información, los mapas que crearon eran muy diferentes. Exacto. En un SAE grande entrenado en Llama 3.8b, solo a 30% de las características se compartieron entre las diferentes semillas. En serio. Eso es increíble. Si tienen los mismos datos, deberían obtener los mismos resultados, ¿no? Esa es la lógica, pero no fue así. El 70% restante de las características eran totalmente diferentes. ¿Cómo es posible? Algo no me cuadra. Para entenderlo hay que hablar del algoritmo húngaro que se usó para comparar las características que aprendieron los SAES. Suena complicado. ¿Puedes explicarlo de forma sencilla? Claro, el algoritmo húngaro es como un casamentero. Digamos que tenemos dos listas de personas buscando pareja. El algoritmo encuentra la mejor manera de emparejarlas según su compatibilidad. Entiendo. Entonces aquí se usa para emparejar las características de los diferentes SAEs según su similitud. Exacto, y lo curioso es que aunque los SAIs se entrenen con diferentes semillas, a menudo aprenden características similares pero en diferente orden. Es como si los cartógrafos hubieran etiquetado las mismas calles y parques pero en diferente orden. Exactamente, entonces el algoritmo húngaro nos ayuda a alinear esos mapas para ver qué características comparten y cuáles no. ¡Qué ingenioso! Y aquí es donde entran las características compartidas y las huérfanas, ¿no? Sí, las compartidas son las que se identifican en todos los SAEs sin importar la semilla. Son como los puntos de referencia principales en un mapa. Las que todos los cartógrafos ven sin importar su brújula. Exacto. Y las huérfanas son las que son únicas para cada SAE, como esos pequeños callejones o plazas que solo algunos cartógrafos descubren. Pues, aunque no estén en todos los mapas, pueden ser igual de importantes. Claro que sí. Y lo interesante es que estas características huérfanas pueden ser muy interpretables. Ya. Es decir, que podemos entender qué información representan o algo. Exactamente. Y eso nos lleva a un punto crucial. Los hallazgos desafían la idea de que existe un conjunto verdadero de características en un LLM. O sea que no hay un mapa maestro que nos revele todos los secretos del modelo. Correcto. Los AIs nos dan diferentes perspectivas, múltiples formas de entender la complejidad de estas redes neuronales. Como si tuviéramos varios mapas de la misma ciudad, cada uno con su propio enfoque y detalles. Exactamente. Antes de continuar, les recordamos que para seguir explorando estos temas, pueden suscribirse a nuestro newsletter AI and Data Insights y seguirnos en LinkedIn y X. No se pierdan esa información adicional. Siguiendo con la conversación, el artículo menciona la figura 1 que muestra una distribución bimodal de las similitudes de características. ¿Puedes explicarnos eso? Claro, la figura 1 nos muestra que las similitudes entre las características de diferentes AIs no se distribuyen de forma uniforme. ¿Qué significa eso? Hay dos picos.
Uno para las características muy similares que llamamos compartidas y otro para las menos similares que son las huérfanas. Es como si viéramos dos grupos de características, las que son comunes a todos los mapas y las que son únicas de cada uno. Exacto. Y esto nos da una idea de la diversidad de características que los SAES pueden descubrir. Entonces, volviendo a la analogía del mapa, podríamos decir que los AES nos ayudan a crear un atlas de la ciudad, con mapas que muestran diferentes aspectos y niveles de detalle. Me encanta esa analogía. No se trata de encontrar un solo mapa perfecto, sino de construir un atlas completo que nos permita explorar la ciudad desde diferentes perspectivas. Me gusta mucho esa imagen, pero antes de que nos perdamos en nuestro atlas metafórico, recordemos que mencionaste algo muy importante. Incluso las características huérfanas pueden ser interpretables. Sí, es un detalle crucial. Que una característica no sea compartida por todos los SAES no significa que no sea útil. Es como si estuviéramos explorando una ciudad nueva y encontráramos un pequeño café encantador en una calle escondida. Aunque no estén todos los mapas, no significa que no valga la pena visitarlo. Exacto. No debemos descartar las características huérfanas solo porque no sean populares. Porque podrían tener información valiosa que nos ayude a entender el modelo. Precisamente. Y de hecho el estudio nos da ejemplos de características huérfanas que son interpretables. Las encontramos en la tabla 1. Eso nos demuestra que la diversidad de perspectivas que nos ofrecen los SAES es muy valiosa. Totalmente. Pero, ¿qué factores influyen en esta diversidad? ¿Por qué algunos SAES encuentran características tan diferentes? Buena pregunta. El estudio menciona algunos factores, como el tamaño del SAE y su arquitectura. ¿Puedes explicarnos cómo influyen? Claro, los SAES más grandes, es decir, los que tienen más unidades de procesamiento, tienden a ser más dependientes de la semilla. Es como si un equipo de cartógrafos más grande tuviera más probabilidades de no estar de acuerdo en los detalles del mapa. Mientras que los equipos más pequeños tienden a coincidir más. Exacto, y la arquitectura de SAE también influye. Es decir, cómo están conectadas sus unidades de procesamiento. El estudio encontró que los SAES que utilizan ciertas funciones de activación como TOC-K son más sensibles a la semilla. Como si el tipo de brújula que usan los cartógrafos afectara la precisión de sus mediciones. Precisamente. Y los SAES que utilizan la función de activación ReLU y una penalización de dispersión L1 fueron más estables, ¿Qué significa eso? que produjeron resultados más consistentes sin importar la semilla. O sea que esos AES generan mapas más consistentes sin importar la orientación inicial de la brújula. Exactamente. Y eso es importante porque nos da más confianza en las características que encontramos. Si una SAE produce resultados muy diferentes cada vez que lo entrenamos, es difícil confiar en que las características que identifica son realmente significativas. Entiendo. La estabilidad del CIE es crucial para que podamos confiar en los mapas que nos proporciona. Sin duda. Y esto nos lleva a un punto crucial en la investigación sobre la interpretabilidad de los modelos. La búsqueda de métodos robustos y confiables que nos permitan comprender el funcionamiento interno de estos sistemas tan complejos. Es como si estuviéramos buscando las mejores herramientas para cartografiar la mente de los LLMs. Precisamente, necesitamos herramientas que sean sensibles a los detalles, pero también lo suficientemente robustas para no dejarnos engañar por el ruido o la aleatoriedad. Y los SAES con la arquitectura adecuada parecen ser una herramienta prometedora en este sentido. Sin duda. Pero el estudio también nos advierte que no debemos pensar que los SAES nos revelan la verdad absoluta sobre las características del modelo. O sea que no debemos tomar los mapas generados por los SAES como representaciones literales de la realidad. Exacto. Recordemos que los SAES son modelos que aprenden a partir de datos. Y como tales, están sujetos a las limitaciones de los datos y del propio proceso de aprendizaje. Entonces, ¿cómo debemos interpretar los resultados de los SAES? ¿Qué nos dicen realmente sobre los modelos de lenguaje? Esa es una pregunta clave. Sí. Los SAES nos dan una herramienta para descomponer la complejidad de los LLMs en unidades más interpretables. Nos permiten identificar patrones y relaciones en las activaciones del modelo que de otro modo serían difíciles de discernir. Es como si nos dieran un microscopio para observar el funcionamiento interno del modelo. Exacto. Pero lo que observamos a través del microscopio está condicionado por la lente que usamos. En este caso, la lente está formada por la arquitectura del SAE, la semilla que se usó para entrenarlo y los datos de entrenamiento. Entonces, la clave está en no tomar los resultados de los SAES como verdades absolutas, sino como pistas para entender mejor el modelo. Precisamente, los SAES nos ayudan a formular hipótesis sobre cómo el modelo procesa la información. Y esas hipótesis deben ser validadas con más experimentos y análisis. Es como si usáramos los mapas de los SAES para guiarnos en la ciudad, pero siempre estando abiertos a la posibilidad de encontrar nuevos caminos. Me gusta esa analogía. La investigación sobre la interpretabilidad de los modelos es un proceso continuo de descubrimiento.
Los SAES son una herramienta valiosa en este proceso, pero es crucial usarlos con cuidado. Y no olvidar que la diversidad de perspectivas es fundamental para comprender la complejidad de estos modelos. Exactamente, cada SAE, cada mapa que generamos nos ofrece una pieza del rompecabezas. Al juntar todas las piezas, podemos empezar a ver la imagen completa de cómo funcionan los modelos de lenguaje. Seguimos explorando el mundo de los autoencoders dispersos y en la parte anterior nos quedamos hablando de cómo la no convexidad del entrenamiento de SAEs puede llevar a que diferentes SAEs encuentren conjuntos de características distintas. Sí, y eso me dejó pensando. Es como si hubiera un factor de azar en todo esto. Exactamente, no podemos esperar a encontrar el mismo conjunto de características cada vez que entrenamos un SAE, incluso si mantenemos todo lo demás constante. Y eso me lleva a otra pregunta. El estudio menciona que entrenar SAEs con diferentes semillas nos ayuda a descubrir características interpretables que de otro modo nos perderíamos. Muy bien. Es importante recordar que aunque un SAE no encuentre las mismas características que otro, no significa que las que encuentre sean menos válidas. De hecho, el estudio encontró que las características huérfanas, esas que son únicas para un SAE en particular, pueden ser igual de interpretables que las compartidas. O sea que si solo nos quedamos con un SAE, podríamos estar perdiendo información valiosa. Exacto. Es como si solo exploráramos una pequeña parte de la ciudad. Con un solo mapa nos perderíamos muchos lugares interesantes que solo aparecen en otros mapas. Entonces, entrenar SAEs con diferentes semillas es como tener un conjunto de mapas más diverso, para que no nos perdamos nada. Excelente analogía. Esa diversidad de perspectivas es crucial para entender la complejidad del modelo. No se trata solo de encontrar el conjunto correcto de características, sino de explorar todas las posibilidades. Y hablando de diversidad, el estudio también habla de cómo la arquitectura del SAE puede afectar la estabilidad de las características que encuentra. Si recuerdo bien, los SAEs con la función de activación ReLU y la penalización de dispersión L1 fueron más estables. Correcto. La función de activación y la penalización de dispersión son partes clave de la arquitectura de SAE. La función de activación decide cómo las neuronas del SAE responden a la información y la penalización de dispersión hace que el SAE aprenda representaciones donde solo unas pocas neuronas se activan para cada entrada. Si volvemos a la analogía del mapa, sería como la sensibilidad de la brújula del cartógrafo y su preferencia por marcar solo los puntos más importantes. Me gusta esa interpretación, y lo que el estudio encontró es que la elección de la función de activación y la penalización de dispersión puede afectar mucho la estabilidad del SAE. En este caso, ReLU y L1 produjeron SAEs más robustos, menos sensibles a la aleatoriedad de la semilla inicial. Es decir, que esos SAEs generaban mapas más consistentes sin importar la orientación inicial de la brújula. Exactamente. Y eso es importante porque nos da más confianza en la interpretabilidad de las características. Si un SAE produce resultados muy diferentes cada vez que lo entrenamos, es difícil confiar en que las características que encuentra son realmente relevantes. ¿Entiendo? La estabilidad de ese es esencial para que podamos confiar en los mapas que genera. Sin duda. Y esto nos lleva a un punto importante en la investigación sobre interpretabilidad. La búsqueda de métodos robustos y confiables para entender cómo funcionan estos sistemas tan complejos. Es como si buscáramos las mejores herramientas para cartografiar la mente de los LMs. Precisamente. Necesitamos herramientas que sean sensibles a los detalles, pero que también sean fuertes para no dejarnos engañar por el ruido o el azar. Y los SAEs con la arquitectura adecuada parecen ser una buena herramienta para eso. Sin duda. Pero ojo, el estudio también nos dice que no debemos pensar que los SAEs nos muestran la verdad absoluta sobre las características del modelo. Es decir, que no hay que tomar los mapas de los SAEs como si fueran la realidad misma. Exacto. No olvidemos que los SAEs son modelos que aprenden a partir de los datos y por lo tanto están limitados por esos datos y por el proceso de aprendizaje. Entonces, ¿cómo interpretamos los resultados de los SAEs? ¿Qué nos dicen realmente sobre los modelos de lenguaje? Buena pregunta. Los SAEs nos dan una herramienta para descomponer la complejidad de los LLMs en partes más fáciles de interpretar. Nos ayudan a ver patrones y relaciones en las activaciones del modelo que de otra manera serían difíciles de detectar. Sería como tener un microscopio para ver cómo funciona el modelo por dentro. Exacto, pero lo que vemos con el microscopio depende de la lente que usamos. Y en este caso la lente la forman la arquitectura del SAE, la semilla que usamos para entrenarlo, y los datos de entrenamiento. O sea que no hay que tomar los resultados de los SAEs como si fueran la verdad absoluta, sino como pistas para entender mejor el modelo. Exactamente. Los SAEs nos ayudan a formular hipótesis sobre cómo el modelo procesa la información. Y esas hipótesis hay que comprobarlas con más experimentos y análisis. Como si usáramos los mapas de los SAEs para orientarnos en la ciudad, pero siempre con la mente abierta a la posibilidad de encontrar nuevos caminos. Me gusta la analogía. La investigación sobre la interpretabilidad de los modelos es un proceso continuo de descubrimiento.
Los SAEs son una herramienta valiosa en este proceso, pero hay que usarlos con cuidado. Y no olvidar que la diversidad de perspectivas es clave para entender la complejidad de estos modelos. Totalmente de acuerdo. Cada SAE, cada mapa que generamos, nos da una pieza de rompecabezas. Al juntarlas podemos empezar a ver la imagen completa de cómo funcionan los modelos de lenguaje. Pero el estudio también menciona algo importante, la escalabilidad. Dicen que los SAEs tienden a divergir en lugar de converger, a medida que el modelo se hace más grande. Sí, ese es un gran desafío cuando intentamos interpretar modelos cada vez más grandes y complejos. Como si al intentar hacer un mapa de una ciudad más grande, los mapas se volvieran cada vez más diferentes en lugar de más detallados. Exacto. A medida que el modelo crece, también crece el espacio de soluciones posibles y la no convexidad del problema se vuelve más difícil de manejar. Entonces, encontrar métodos de interpretabilidad que sean robustos y escalables es un desafío aún mayor. Sin duda. Es un área de investigación muy activa que necesita la colaboración de expertos de diferentes campos. Un verdadero desafío interdisciplinario. Y hablando de desafíos, el estudio menciona algunas ideas para abordar la no convexidad del entrenamiento de SAEs. Sí, los autores sugieren explorar métodos que hagan que los SAEs converjan en soluciones más similares, incluso cuando se entrenan con diferentes semillas. Sería como buscar maneras de mejorar la precisión de las brújulas para que todos los cartógrafos lleguen al mismo punto. Exacto. Una idea es usar métodos de regularización que penalicen las soluciones que son muy diferentes entre sí. Es como si pusiéramos un límite a la distancia que pueden separarse los cartógrafos. Correcto. Y otra idea es usar métodos de inicialización más inteligentes que guíen a los SAEs hacia zonas del espacio de soluciones donde es más probable encontrar soluciones parecidas. Como si tuviéramos un mapa general que nos ayude a dirigir a los cartógrafos hacia las zonas más interesantes. Precisamente, estas son solo algunas ideas y la investigación en este campo está en constante evolución. Es fascinante ver cómo la comunidad científica está trabajando para entender estos modelos tan complejos. Totalmente. La interpretabilidad de los modelos de lenguaje es un campo apasionante con muchas implicaciones para el futuro de la inteligencia artificial. Y nosotros en The Deep Dive estamos emocionados de seguir explorando estos temas y compartirlos con nuestra audiencia. Igual que yo. Pero antes de que nos dejemos llevar por la emoción del futuro, volvamos a la realidad y recordemos las limitaciones de los SAEs. Tienes razón. Es importante ser realistas. El estudio menciona que los SAEs, incluso con la mejor arquitectura, no nos muestran la verdad absoluta sobre las características del modelo. Sí, recordemos que los SAEs son modelos que aprenden de los datos y por lo tanto están limitados por esos datos y por el proceso de aprendizaje. Es como si los mapas de los SAEs fueran solo una aproximación de la ciudad con sus propias distorsiones e imprecisiones. Exacto. No hay que tomar los resultados de los SAEs como si fueran dogmas, sino como puntos de partida para nuestra exploración. Y siempre hay que tener en cuenta que la interpretación de los resultados de los SAEs requiere un análisis crítico y una comprensión profunda del contexto. Totalmente de acuerdo. La interpretabilidad de los modelos de lenguaje no es una tarea fácil, pero es un desafío fundamental que tenemos que afrontar si queremos construir sistemas de IA confiables, transparentes y responsables. Y con esa reflexión, creo que es un buen momento para prepararnos para la última parte de nuestro deep dive sobre autoencoders dispersos. De acuerdo. Aún tenemos mucho que discutir, incluyendo las implicaciones de estos hallazgos para el futuro de la interpretabilidad de los modelos de lenguaje. No se pierdan la próxima parte de Deep Dive, donde seguiremos explorando el fascinante mundo de los SAEs y sus secretos para entender la mente de los LLMs. Los esperamos con ansias para la última parte de esta conversación. De vuelta en The Deep Dive. Seguimos con nuestra inmersión en el mundo de los autoencoders dispersos y cómo nos ayudan a comprender los LLMs. En la parte anterior nos quedamos hablando de la escalabilidad de los SAEs y los retos que surgen al trabajar con modelos tan grandes. Sí, y creo que es un buen punto de partida para esta última parte. Si los SAEs tienden a divergir a medida que los modelos crecen, ¿qué significa esto para la interpretabilidad de los LLMs en el futuro? Esa es la gran pregunta, ¿no? Es como si estuviéramos navegando por aguas desconocidas con mapas que solo nos muestran una pequeña parte del territorio. Exactamente. Pero a pesar de los desafíos, la comunidad científica está trabajando para desarrollar nuevas herramientas que nos permitan entender mejor estos modelos. ¿Y qué tipo de herramientas se están explorando? ¿Hay algún ejemplo concreto? Claro que sí. Una línea de investigación muy prometedora se centra en los SAEs jerárquicos que buscan capturar la estructura jerárquica de las representaciones que aprenden los LLMs. Sería como crear mapas con diferentes niveles de zoom, ¿no? Para ver la ciudad desde una vista general hasta los detalles más pequeños. Exacto. Los SAEs jerárquicos nos permitirían entender cómo interactúan los diferentes niveles de abstracción en el modelo, desde las características más simples hasta los conceptos más complejos. Suena muy interesante. ¿Qué otras líneas de investigación hay?
Otra área de interés es la combinación de SAS con otras técnicas de interpretabilidad como los métodos de atención y los análisis de gradientes. Sería como diferentes herramientas para observar la ciudad. Telescopios para una vista panorámica, microscopios para los detalles y brújulas para la orientación. Un enfoque multiherramienta. Me gusta esa imagen. La combinación de diferentes técnicas nos permite obtener una visión más completa del modelo. Y al final, el objetivo es comprender no solo qué características aprende el modelo, sino también cómo las utiliza para realizar las tareas. Exactamente. La interpretabilidad no se trata solo de identificar características, sino de entender cómo estas características contribuyen al comportamiento del modelo. Claro, entender el por qué detrás del qué. Con todo este conocimiento sobre los SAEs y su potencial, ¿qué podemos esperar en el futuro de la interpretabilidad de los LLMs? Es difícil predecir el futuro, pero hay mucho por descubrir. A medida que los modelos de lenguaje se vuelven más complejos, las herramientas que necesitamos para entenderlos también tendrán que evolucionar. Es un camino que se va construyendo sobre la marcha, ¿no? Como exploradores en un territorio desconocido. Exactamente. O sea, Lo importante es que la comunidad científica siga investigando y desarrollando nuevas formas de comprender los LLMs. y que ese conocimiento se comparta de forma accesible para todos, como lo hacemos aquí en The Deep Dive. Por supuesto. Es fundamental que todos podamos participar en esta revolución tecnológica. Totalmente de acuerdo. Bueno, creo que hemos cubierto mucho terreno en este deep dive sobre autoencoders dispersos. Hemos explorado sus fundamentos, sus aplicaciones, los retos que presentan y las posibilidades que abren para el futuro. Sin duda, ha sido una conversación muy interesante. Y esperamos que este deep dive haya inspirado a nuestros oyentes a seguir aprendiendo sobre la inteligencia artificial. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio de Deep Dive, donde seguiremos explorando las fronteras de la IA y sus implicaciones para nuestro mundo. Hasta la próxima.